tiene que ver con farmacocinética. Es una maravilla eso de dejar de grabar. Y les voy a compartir lo que tiene que ver con la farmacocinética y ustedes van a observar en este caso lo que tiene que ver con las vías de administración que les decía ahorita en cómo impacta. En el caso de la farmacocinética, es importante nosotros saber que como nosotros administramos un medicamento, tenemos tres vías de administración. Ojo con esto, 3 vías, ¿sí? Es la vía enteral, la vía tópica y la vía parenteral. Dentro de la vía enteral tenemos a la vía oral, tenemos a la vía bucal, a la vía sublingual, ¿sí? Y a la vía inhalada. Ojo con eso, la inhalada también la podemos decir que es tópica, porque va y hace impacto directamente a lo que tiene que ver en este caso a los pulmones, ¿ok? ¿Qué diferencia hay de decir vía bucal a vía oral? La vía bucal significa la orodispersable. Por ejemplo, me agarro una tableta y me la coloco entre los dientes y hasta que se diluye totalmente, yo puedo tragarme el medicamento. Esa es la vía bucal. Y les quiero decir que, yo estoy maravillada con esa presentación de medicamentos porque hace unos años me quité las amígdalas y mi médico otorrino me recetó analgésicos antiinflamatorios en tabletas y así pongo las tabletas y yo no podía ni tragar saliva porque era un dolor horrible. Y por ahí me dijo, mi hermana también es médico, y me dijo, cómprate las orodispersables. Y agarré mi mesulí de orodispersable, así como cuando uno va a la iglesia y le da la oblea, te la pones y desaparece, y así desaparece el dolor. Es una maravilla, ¿ok? Yo tengo un niño de 22 años, de 20 años, que no puede deglutir tabletas. Entonces, presentación orodispersable, una chulada, porque si no le tendría que dar jarabe, 20 mililitros de cualquier jarabe para que se cure, porque no puede tragar tabletas, ¿ok? Si yo utilizo un medicamento abajito de la lengua, se le conoce como sublingual. El efecto terapéutico, hablando de esta farmacocinética, ¿sí? Vendría siendo como si yo lo administrara parenteral. No pasa ese medicamento a través de lo que se va a absorber en el intestino ni en el estómago, pasa directamente a la circulación. Entonces, si yo administro, por ejemplo, ketorolaco sublingual, hagan de cuenta que al paciente lo estoy inyectando, pero no le estoy generando dolor y lo puede hacer él solito en su casa. Entonces, es una maravilla cuando tengo un medicamento que lo pueda administrar, en este caso sublingual. Por ejemplo, el nifedipino para la hipertensión, cuando el paciente trae un 190 sobre 160, puedo administrar nifedipino sublingual y lo que voy a ocasionar es una hipotensión. Es lo que yo busco, que el paciente se le baje la tensión arterial. Ojo, eso no lo puede hacer domiciliado, porque si el paciente es hipotensa, puede perder el estado de conciencia y por lo tanto solamente lo hago a nivel hospitalario. ¿Sale? Hay que decir al paciente, medicamentos para la hipertensión sublinguales no existen, solamente en el hospital. Les quiero comentar, y de esa manera enamoré a mi marido, porque me dijo en una ocasión, mi primer trabajo como médico fue en una agrícola, me pagaban en aquel entonces, hace 15 años, 10,000 pesos a la semana. O sea, un ferión. Pero yo llego a la agrícola y resulta que no tienen medicamentos. El primer paciente fue una señora con una crisis hipertensiva, ¿sí? Y pues, ¿qué hace sin medicamentos para bajarle la presión? ¿Qué se les ocurre? Voy a dejar de presentar para verlos a todos porque no los veo. ¿Qué se les ocurre? Si Una yo, coca. una coca. Soy médico, no les voy a dar coca, porque a lo mejor puede ser diabética. ¿Qué más? ¿Qué Yo más? ¿Qué más? escuché, maestra, yo escuché que con limón. Con limón. Ok. Ejercicio de respiración. Pues yo estaba más hipertensa que ella también, ya cuando veo un 190 sobre 160, era una señora de 90 años. Y no tenía medicamentos. Bueno, eso lo aplico en la escuela y lo sigo aplicando en la vida real. ¿Sí conocen los tic-tacs? En mi mochila de todo terreno traía tic-tacs. Abrí la mochila y agarré uno, me puse guantes y agarré uno así. Y le digo, abajito de la lengua, señora. Póngaselo ahí y en 5 minutos le va a bajar la presión. 5 minutos le baja la presión. Se la tomé y ahí me quedé con ella, ¿no?
Pusimos el final de la novela sin coca, con agua nada más, agüita, tómese agua, pero va a tomar agua hasta que se le diluya totalmente esa tableta que está muy amarga, le va a irritar abajito de la lengua, ¿sí? Y en 5 minutos se le baja la presión. Me se lo tira. No trague, hay de que se diluya. Es muy amarga esa pastilla, por favor, esa tableta, es muy amarga. Mi presión yo sentí aquí en los oídos, puc, 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 puc. 5 minutos, 120/80 la señora. Y sigue al final de la novela, ¿no? Y todos ahí, qué chulada. Doctora, qué chingón es usted. Y yo al día siguiente, así con la taquicardia todavía, y le digo al administrador, necesito medicamentos para hipertensión porque ya atendí una crisis hipertensiva. La semana siguiente me llegó una que iba a parir, me llegó con 8 de dilatación, y yo reviso y era una mujer que ya había parido muchas veces y ya sentía los pelitos del bebé, y le digo al chofer, ahí sí, llévame al hospital civil para llevar a la señora. La tercera semana, otro caso igual, no hombre, en un mes renuncié a pesar de ganar yo 10,000 pesos a la semana porque yo no puedo con ese estrés, sin medicamentos porque no me habían puesto medicamentos. Es que usted cura a los pacientes con lo que trae en su mochila. Pues sí, pero eso es mío, eso es para mi crisis hipertensiva, no es para los pacientes, ¿no? Entonces, hay un concepto que se llaman placebos y eso es bueno cuando nosotros sabemos que tenemos una sustancia que es inocua, que no le va a ocasionar ningún daño al paciente. Hay tic-tacs que tienen 0.011% de azúcar. Entonces, si es diabético el paciente y le doy un tic-tac sublingual, no le voy a ocasionar una hiperglucemia. Por eso les decía el concepto de pastillas. No, pastillas son caramelos. Sí, tienen que ser en este caso algo que no les haga daño. Por ejemplo, si tengo un pediátrico, ¿qué agarro? En un gotero le echo agua, una pizquita de azúcar, una pizquita de sal, lo bato, y si tengo algún colorante natural, por ejemplo, Jamaica, una pizquita, y ya tengo un jarabe preparado en gotas para un paciente pediátrico que toma medicamentos. También lo puedo utilizar en un paciente, y eso lo hacen los homeópatas. Coco Watch. Entonces, levanta la lengua, 2 gotitas abajito de la lengua. Este medicamento es carísimo, ¿sí? Una pizquita de azúcar, una pizquita de sal, agua, 2 gotitas abajito de la lengua, y con eso le voy a controlar su problema de rinitis, su problema de que no puede dormir, y le digo al paciente, le va a dar muchísimo sueño, tómeselo y póngalo al ladito de la cama porque usted se lo va a terminar de comer, de tomar, y le va a dar tanto sueño que ni siquiera alcanza a llegar a la cama. Y el paciente se lo toma y se duerme. 2 gotitas, no se va a tomar más de 2 gotitas porque le hace daño y a lo mejor no despierta. Y el paciente se lo toma, ¿sí? Por eso les digo, ojo, porque nosotros como personal de salud confiamos en esas personas que nos dicen esas maravillas de un medicamento, se lo damos a un paciente y el paciente puede tener eventos adversos cuando no sabemos nosotros qué le estamos dando al paciente. ¿Sí? Y yo te les pongo un colorante natural, la Jamaica. La Jamaica con poquito deja todo rosita. ¿Y qué trae el paracetamol en gotitas? Se ve rosita y se ve así, y al paciente se lo damos y sabe medicamento. Pero si al paciente le decimos está amargo, aunque no sepa nada, está amargo. ¿Qué hacen en urgencias muchos enfermeros? Llega un paciente muy histérico, una inyeccioncita en la nalga con agüita natural, agua destilada o con solución fisiológica en la nalga, y la paciente, ¡ay, ya se me quitó el dolor! ¿A poco no? No han sabido qué hacen esto los enfermeros, son bien malos con los pacientes. Pero tenemos que tener la conciencia nosotros en verificar signos vitales de esos pacientes. Ojo con eso. Ese efecto placebo es real y nosotros lo podemos recurrir a ellos en caso de emergencias, teniendo la certeza de que lo que estamos utilizando no es coca, porque eso nos va a tener un rebote en algún momento con un paciente con hipertensión o con diabetes, ¿sí? Los refrescos no, por favor, ¿sí? Ni en pacientes pediátricos tampoco darles refrescos, no, agüita natural. Y si tenemos un gotero, mejor. 2 gotitas, 3 gotitas. Cuéntelas, 1, 2, 3, abajito de la lengua, use una maravilla. Para la cefalea, para la crisis histeria, para lo que ustedes quieran. Y el paciente es como la terapia alternativa. Decían ahorita terapia de relajación. Entonces, el paciente se está relajando porque está concentrando en contar que no se le vayan 2 gotas, porque se le van a 5, el paciente no despierta. Y es agua.
Ojo con eso, es un regalo para que ustedes lo puedan tener, sobre todo en periodo vacacional, cuando los niños se caen y se golpean y lloran y lloran y lloran porque tienen mucho dolor, pues nomás se cayó una gotita y ya te di para el dolor y se acabó. No le estamos ocasionando daño hepático ni daño de ninguna manera y estamos nosotros apapachándolo con la atención en el servicio de emergencias. ¿Sale? Ahí se los dejo nada más. Bueno, ya me fue la hora aquí. Bueno, sigo presentando. Luego me apasiono y les ando contando cosas que en algún momento les van a servir, ¿no? Mi marido se sorprendió en una ocasión porque me escuchó hablar de los placebos. Ahorita que me estoy platicando con ustedes, aquí anda por aquí. Y me dijo, sí le hiciste conmigo el otro día, que me dolía mucho la cabeza. Sí, le dije, te vas a tomar estas gotitas o te vas a poner esta tableta abajo de la lengua y te vas a dormir. Tenía cefalea, si se duerme se le quita el dolor de cabeza. ¿Sí o no? Y más si le digo, ¿tienes mucho sueño? Así, el que hipnotiza, tiene sueño, mucho sueño. Pues le dio sueño y se durmió y se le quitó el dolor de cabeza. Ok, entonces, ¿qué es farmacocinética? Farmacocinética es la absorción, distribución y metabolismo y la eliminación de los medicamentos. Si yo administro medicamentos por vía enteral, vía oral, vía bucal, el paciente va a pasar todos los medicamentos a través de su sistema digestivo. Si administro los medicamentos vía parenteral, llámese intravenosa, subcutánea, intramuscular o transdérmica, bueno, no, intramuscular, subdérmica, intramuscular, van a pasar al plasma. Si es vía tópica, sería el transdérmico, pasa a través de lo que viene siendo directamente la circulación. Y lo que decíamos ahorita de vía tópica también, lo que tiene que ver con la vía inhalada, en este caso pasa directamente a los pulmones. Por ejemplo, si estoy hablando de la administración de gotas en los ojos, ¿qué tipo de administración sería? ¿Enteral, tópica o parenteral? Las gotas en los ojos. No es tópica. ¿Tópica? Sería tópica, ok. Perla Rivera, si le administro gotitas en la oreja, ¿qué sería? Maestra, yo tengo una duda. Mande, Nubia. La farmacocinética, entonces, en sí sería el proceso por el que pasa el medicamento por el cuerpo. ¿Es correcto? Ok, sí. Y la farmacodinamia es cómo el medicamento llega dentro de la Actúa. célula y tengo un efecto terapéutico. Okay. Es correcto. Ok. Perla Rivera, ¿andas por ahí, por favor? Mande. La vía vaginal, ¿qué tipo de vía de administración sería entonces? A ver, Yellow, ayúdala, por favor. Mande. La vía vaginal, ¿qué tipo de vía de administración sería? ¿Cómo se...? Por cápsulas, ¿cómo se dice? Pongan atención, ahorita dijimos, estamos hablando de vía, para que se den cuenta nada más como, y eso está grabándose, yo no lo estoy inventando. Vía enteral, vía tópica o vía parenteral. ¿De qué vía es la vía vaginal de esas tres? Esas son las opciones. Vía vaginal es tópica, enteral o en este caso parenteral. Es parenteral, profe, ¿no? Maestra, yo quiero participar. Sánchez Mande. Pérez. Dime, Yo creo Leticia. que es tópica. Es tópica, ¿sí? Si les estoy poniendo que las gotitas es tópica, la de los oídos es tópica, la vaginal es tópica. ¿Sí? Y me sale que es en tableta. Mande, Briseida. Es porque es una parte particular en el cuerpo, pues, que indica esa parte. Exactamente. El efecto terapéutico, hablando de lo que viene siendo la absorción, es directo hacia el órgano que yo estoy buscando tener el efecto terapéutico. ¿Sí? En su semana 4, que yo me voy a ir, que no voy a estar con ustedes, tienen que hacer ustedes una tabla de vías de administración donde van a poner vía tópica, vía parenteral y vía enteral, y van a poner qué fármacos, o hablando de las vías, en este caso tópicas, cuáles son. Tienen que ponerme ahí ventajas y desventajas. Por ejemplo, si yo tengo diarrea, está contraindicado utilizar medicamentos por vía rectal. Si tengo vómito, está contraindicado utilizar medicamentos que tengo que tragármelos. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, quemaduras en la piel,
No puedo utilizar la vía tópica porque mi piel está lesionada. Por ejemplo, aquí viene el ejemplo de los parches transdérmicos. Si yo tengo una lesión aquí, el parche no me lo puedo poner aquí, tiene que ponerse al otro lado, ¿sale? Entonces, esto es importante que ustedes lo manejen para cuando les indiquen, o por ejemplo, ahorita que decíamos la vía vaginal, una mujer que está menstruando no puede utilizar óvulos vaginales. Ya que termine su menstruación, inicia el tratamiento, porque de esa manera va a poder absorberse el medicamento. Entonces, esta imagen que está aquí es pregunta de examen casi siempre, ¿ok? Hablando de la absorción, esta imagen que está aquí hablando de la vía intramuscular es incorrecta. Tiene que tener un ángulo de 90 grados para administrar los medicamentos para que lleguen directamente al músculo. Entonces, hablando de absorción, tenemos que hablar nosotros fuercitas a lo que tiene que ver con las membranas plasmáticas y hablando de los mecanismos de la absorción, que es la difusión pasiva, difusión activa, el transporte activo, difusión facilitada. Cuando hablamos de la distribución, hablamos de cómo se unen los medicamentos a las proteínas que están circulando en el plasma para viajar y mantenerse por cierto tiempo. Cuando llegan los medicamentos al riñón para eliminarse, si están fijados a proteínas, se vuelven a absorber y tenemos un efecto terapéutico mucho más largo. Si están sueltos los medicamentos, como están chiquitos, pasan al riñón y se eliminan. Entonces, dependiendo la unión a las proteínas plasmáticas, me va a permitir que yo los puedo dosificar cada 6, cada 8, cada 12 o incluso cada 24 horas. Y los factores que intervienen, hablando de la distribución, tienen que ver con esas propiedades físico-químicas, hablando de la unión o la fijación a las proteínas en el plasma, a las proteínas tisulares y la perfusión. Antes, cuando administrabas un medicamento intramuscular, ¿qué hacían las enfermeras o los doctores? Agarraban la nalguita, la dividían en 4 y el cuadrante superior externo era el sitio indicado. Pero antes de eso, hacían una nalgada. Aumentaba la perfusión, había mayor irrigación y administraban el medicamento. Ahora ya no se puede hacer porque es maltrato al paciente, ¿no? Entonces, nada de dar nalgaditas a los pacientes, ¿ok? En el caso del metabolismo, ¿cuál es el órgano que se encarga de, en este caso, del metabolismo de a ver, Carely Pardo, ¿cuál es el órgano que se encarga de metabolizar los medicamentos? Carely, a la una. Mande. ¿Cuál es el órgano que se encarga de metabolizar? Aguántame tantito, Nubia, los medicamentos. A ver, Nubia, ¿cuál es? Aguántale ti. El hígado. El hígado, así es. Y cuando vamos a metabolizar los medicamentos, no es más que dejarlos preparados para que esos medicamentos se puedan eliminar, más que pensar en voy a metabolizar el medicamento para que se utilice, lo que hace los medicamentos que nosotros ocupamos metabolizar para utilizarlos son profármacos, y son algunos. La mayoría de los medicamentos yo los uso y tengo el efecto terapéutico. Entonces, el que pasen por el hígado es para hacerlos en pedacitos y que puedan permitir que se eliminen por riñón. Mande, Briseida. No era para lo mismo que dijo Nubia. Ok, perfecto. Sí, entonces, Profe, en la forma, mande. quisiera comentar algo. Lo que pasa es que ahorita relacioné, por eso es que muchas veces cuando nos prescriben algunos medicamentos el alcohol está prohibido, porque el alcohol afecta directamente al hígado, ¿verdad? Así es. Y ojo con eso, ahorita que hablaba del concepto de droga, los medicamentos mezclados con alcohol van a tener mucha relación con lo que tiene que ver a nivel encefálico con algunas respuestas. Y una de ellas se les conoce efecto antabús. Cuando yo mezclo sobre todo antibióticos y analgésicos con alcohol, los efectos que pueda tener son crisis convulsivas, el paciente puede fallecer. Ojo con eso. Los medicamentos que más le tienen miedo a las personas mezclar con el alcohol es en este caso los antiparasitarios. Ahí sí, porque el metronidazol genera así como cierta alergia al alcohol después de haberlo utilizado en alguna ocasión, alcohol y metronidazol. El paciente cada vez que toma alcohol, después de haberlo mezclado con metronidazol en alguna ocasión, cada vez que bebe alcohol, el paciente vomita y convulsiona. Ojo, si es que no falleció. Entonces, mande. Disculpe, pero por ejemplo, eso sería en el mismo momento hacer la combinación, pues mezclárselo en el mismo momento. Por ejemplo, si el paciente tomó el medicamento como se lo recetó el doctor y en unas horas tomó alcohol, igual produce una reacción así. Porque aún no se
sintetiza. Permítame tantito. Ok. Ok, sí, para allá voy. ¿Cuánto tiempo tarda en eliminarse los medicamentos? Eso es muy importante. Si yo tengo un problema hepático, el medicamento va a seguir circulando y seguir circulando y seguir circulando porque no va a caber en el glomérulo. Entonces, si yo tomé metronidazol y a las 8 horas de haber tomado el metronidazol tomé alcohol, el efecto de ese efecto antabús que les decía que el paciente puede convulsionar y puede fallecer, todavía existe. Para yo poder tomar alcohol después de haberme desparasitado, tienen que haber pasado por lo menos 3 días. Ojo con eso. Muchos pacientes nada más cuentan, si me lo tomo cada 8 horas, en 8 horas ya puedo tomar alcohol. No, en 8 horas es para yo mantener en plasma la cantidad de medicamento que yo necesito para un efecto terapéutico. Pero el medicamento a las 12 horas todavía sigue circulando. Ojo con eso. Entonces, profe, me hablan y es tan común, sobre todo alumnos de farma. Oiga, profe, se me fue la onda y pisteé y estaba tomando medicamento para la infección. Ojo, penicilinas, amoxicilina, que es un aminoglucósido, tetraciclinas, trimestoprim, tienen interacción con los medicamentos, con el alcohol. Entonces, para no gerrarle, alcohol y antibióticos no se llevan bien. No se arriesguen, digan, no, estoy tomando medicamentos, no puedo tomar alcohol. ¿Por qué? Porque el hígado se te va a fregar y ya no te va a servir. Y si te friega el hígado, no vas a poder comer proteínas, llámese carnes, tacos de buche, huevos, leche, lácteos, todo. Entonces, mejor aguántate tantito, 3 días y ya. ¿Sale? Puede convulsionar, mande. Si Sí, una dime, Nubia. persona se medica todos los días como una persona mayor, el hígado se puede ver dañado por tanta metabolización que está haciendo de los medicamentos. Sí, Sí. se le llama hepatopatía medicamentosa, así le dicen. Es un daño hepático por el uso de medicamentos. Y es mucho más común con el uso de analgésicos como el paracetamol. Entonces, por ejemplo, les decía ahorita 12.50. Yo, con una dosis de 500 miligramos de paracetamol cada 6 horas, tengo el efecto analgésico que yo necesito. Pero algunos pacientes con una dosificación de 500 miligramos cada 24 horas de paracetamol, porque el paracetamol no se metaboliza y no se elimina, es suficiente para que se le quite el dolor. Y hay personas que dicen, no, yo me tomo 1 gramo de paracetamol cada 4 horas y apenas así se me quita el dolor. Entonces, esa de 2.50 es que la mitad de la población va a caer en ese rango de con 500 miligramos cada 6 horas, es suficiente. Pero las otras significa que con poquito paracetamol tienen efecto por mucho más tiempo y otras necesitan mayor dosis para tener el efecto del paracetamol. Eso es muy importante cuando nosotros estamos hablando del metabolismo. ¿Qué hace el hígado? Prepara el medicamento para que se pueda eliminar. Si no pasa por el hígado, entonces en este caso pasa el medicamento por el hígado para eliminarse y no se logra en este caso eliminar de forma efectiva. Y aquí está, el órgano que excreta es el riñón. Sin embargo, nosotros podemos excretar medicamentos por qué otras partes. A ver, vamos a preguntar acá. Claro que tengo muchos aquí, 43 personas medias despiertas. A ver, Carlos Murillo. ¿Por qué otra forma puedo eliminar medicamentos? Aguántame, Adriana, aguántame tantito. A ver, Carlos, a la una. A ver, Adriana, luego Mariana, uno y uno. Como dicen en diapositivas, por excreción renal, pulmonar, salivar, láctea, Ahí, lágrimas, ahí, piel y pelo. ahí está el acordeón, no sé, yo no lo estoy inventando, ahí está. Entonces, por eso hay personas que, oye, perdón la expresión, no, oye, güey, ¿tomaste vitaminas? Hueles a vitaminas. Eructas y huele a vitaminas. ¿Vas al baño? ¿Haces pipí? Sí, Maestra, o sea, mándeme. ¿y Y en cómo la es orina también huele pulmonar? muy fuerte. A ver, O sea, perdón. ¿Sí? ¿cómo pulmonar? Es lo que les digo. Por la respiración. Ujú. Por la Ah, respiración, por ok. la sudoración. Así es, por eso para medir los niveles de alcohol usan el alcoholímetro. En los vapores que uno expulsa, ahí miden las partículas suspendidas en el aire que tienen alcohol. Por eso les digo, tomo vitaminas, eructo, huele a alcohol.
respiro, huele a alcohol, voy al baño, hago el 1 del 2 y huele, bueno, alcohol no, perdón, a vitaminas. Entonces, en esos casos a los pacientes es importante nosotros mencionarlo. Aquí no viene semen, pero hay un medicamento que se llama rifampicina que se utiliza para tuberculosis y se excreta a través de todas nuestras secreciones en la saliva de color naranja, expectora el paciente, y yo le digo esputa, porque es un esputo lo que produce, y es de color naranja. Si llora, así como las películas de terror, de color naranja. Si tiene una excreción de semen, también es de color naranja. Entonces, eso tengo que mencionar al paciente para que no se asuste. Si suda, es de color naranja. Algo parecido funciona con la fenazopiridina, que es un medicamento que se utiliza para las infecciones de vías urinarias como acidificante urinario, y el paciente, su micción es de color amarillo anaranjado. Entonces, eso es normal en esos pacientes y tengo que informarle yo para que no se asusten. ¿Sale? Carlos, la dejaste ir y feo. Pero bueno, entonces, esta información se la tengo que mostrar a mi paciente, porque si tengo un paciente con problemas hepáticos que tiene cirrosis y tengo un paciente con insuficiencia renal, tengo que buscar la forma de cómo eliminar los medicamentos que no sean por esta vía, en el caso de la vía renal. Entonces, puede eliminarlas a través de las heces, el sudor, la piel, en este caso, lo que decíamos ahorita a nivel pulmonar, a través de la respiración, y por supuesto, en el caso también de la leche. Entonces, la leche materna también elimina medicamentos. ¿Sale? Y eso es importante saberlo nosotros en este caso, por los neonatos al momento de la lactancia que se pueden intoxicar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Hablando de la membrana celular, les mencionaba yo ahorita de la importancia que tiene que ver para permitirnos a nosotros transportar, en este caso, los medicamentos de afuera hacia adentro de la célula, y hay diferentes mecanismos. Voy a irme hacia adelante porque tengo aquí unas imágenes. Si yo voy a pasar lo que tiene que ver los medicamentos, una de las formas es a través de estas proteínas transportadoras que van de lado a lado de la membrana, pero la membrana tiene ciertas características en cuanto a que repele el agua. Entonces, si el medicamento es disoluble en agua, va a batallar para entrar adentro de la célula. Pero son selectivamente permeables, ¿no? Así es. Entonces, esa selectividad de la membrana va a permitir que ciertos medicamentos puedan entrar. Otra de las cosas que importan bastante es si tenemos espacios para que pasen los medicamentos o vamos a gastar energía. Entonces, esa membrana, yo les digo que se imaginen como si fuera un pan multigrano, donde pasan de lado a lado los granitos, serían las proteínas transportadoras, y tenemos otra parte dentro de la membrana que tiene que ver, que nos permita que puedan pasar los medicamentos, que se le conoce como transportadores. Entonces, en esos transportadores van a permitir que pasen los medicamentos de un lugar de mayor concentración a uno de menor, o de uno de igual a igual, sin embargo, requiere energía. Y, por supuesto, lo que tiene que ver en este caso, el gradiente de concentración de un lugar de menor a un lugar de mayor. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos presente, hablando de la membrana celular, y eso es lo que se refiere un poquito a lo que tiene la farmacodinamia de los medicamentos. Eso es lo que veíamos ahorita hablando del riñón, y aquí tenemos a la unidad funcional que viene siendo la nefrona. Tiene particularidades muy importantes hablando de lo que es el glomérulo. Pregunta a ver, Benny León, ¿cuánto es lo que producimos de orina en 24 horas? A ver, ¿cuánto es lo menos de orina que debemos de producir en 24 horas? Porque si mi paciente tiene insuficiencia renal o tiene algún problema renal, es importante que yo le diga que él se puede dar cuenta solito. La orina debe de ser un color amarillo transparente claro, no tiene que tener olor. Si yo lo pongo a contraluz, no tiene que tener partículas suspendidas. Yo debo de producir de orina aproximadamente 1,700 mililitros de orina en 24 horas. Entonces, si yo produzco 300 mililitros de orina, que eso es lo mínimo que debo de producir, se le conoce como oliguria. Entonces, si yo produzco, si yo no produzco nada de orina, se le llama anuria. Entonces,
en esos pacientes yo tengo que verificar bastante porque si está reteniendo líquidos, mi paciente va a subir de peso, no elimina medicamentos y se puede intoxicar. ¿Sale? Beni, ¿qué onda contigo? ¿Te quedaste dormida? Tenía apagado el micrófono, maestra. Sí le contesté, pero no me fijé que tenía apagado el micrófono. Ya ves, ya ves. Entonces, en este caso, la nefrona, nosotros podemos visualizar a nuestro paciente. No sé si les comenté a ustedes, pero ahí les va. Di un curso de farmacología para enfermería desde un enfoque fisiopatológico. En la unidad número 9, donde viene el material y libros, viene el libro ese que utilicé para el curso. Quiero comentarles que los alumnos que entraron son alumnos que egresaron en el 2010 de la escuela y hablamos puro de farma. Uno de los trabajos que yo les pido, si no es que es el único, es que ustedes cuantifiquen la orina en 24 horas. Eso también lo vamos a ver cuando el semestre que entra, que llevamos la fisiopatología del adulto. Yo les pongo que en un galón de leche o de agua o de jabón, lo que ustedes quieran, recolecten la orina en 24 horas para que se den cuenta cómo están orinando. Si yo produzco menos de 1,5 litros, tengo que tomar más agua. Así de sencillo. Porque estoy haciendo que mi riñón trabaje más. Si comparamos al cuerpo humano con un carro, imagínense que cuando yo traigo el foquito prendido de la gasolina, eso significa que mi riñón está sufriendo. Entonces, así como les digo, tengo que echarle más gasolina para quitarle ese foquito, esa alarma, a mi cuerpo tengo que echarle más agua para producir más orina. Entonces, cuantifiquen. Si tienen chance, por favor, hagan ese ejercicio y dense cuenta. Y es importante para su familia, a sus adultos mayores que son diabéticos, que son hipertensos, que cuantifiquen orina en 24 horas. Si están produciendo más de 2 litros de orina, significa que el paciente está tomando agua de más. Entonces, ahorita está fresco y muchas personas no tomamos agua. Entonces, hay que beber agua, no refresco, no leche, no café, agua, agua, agua. De esa manera yo cuantifico la orina en 24 horas, ¿sale? Entonces, esta nefrona tiene la oportunidad, vean por favor, la orina original que dice aquí en el colorcito claro y la orina al final, que es de un colorcito más oscuro. A través de la sangre que llega por la arteria frente al glomérulo, pasa todo ese líquido a través del glomérulo y filtra aproximadamente 180 litros en 24 horas de sangre nuestros riñones, los dos. 180 litros de sangre pasan por esa nefrona, por ese glomérulo, para yo producir como producto final 2 litros de orina máximo. ¿Sale? Entonces, si yo tengo una producción baja de orina, se llama oliguria. Si no produzco nada de orina, se llama anuria. Y si yo produzco mucha orina, pues es poliuria. Así de sencillo, poli mucho. ¿Sale? Entonces, vean aquí, dice, un ejemplo, la ampicilina, que alcanza concentraciones elevadas en la vesícula biliar, en la vía biliar cuando se elimina en los pacientes con tratamientos de colecistitis. Ojo, dentro de los tratamientos terapéuticos para nuestros pacientes hay tratamientos farmacológicos, tratamientos paliativos o cambios en el estilo de vida que tenemos que hacer con sus pacientes, pero en muchas ocasiones nuestro paciente, su tratamiento tiene que ser quirúrgico. Y por más medicamentos que le dé, si tiene una apendicitis, ay, gracias, mi amor, me gustó, cacha. En la oreja, yo la pongo aquí. Es que me trajeron una florecita. Ya me la puse aquí en la oreja. Entonces, gracias, amor. Ya, bye. Entonces, en esos casos, con esos pacientes, por más analgésico, por más antibiótico que yo le dé, mi paciente requiere tratamiento quirúrgico, que es una apendicectomía. ¿Sale? Igual, tengo una mujer embarazada. ¿Cómo voy a terminar el tratamiento para una mujer embarazada? Pues tiene que parir, vía vaginal o vía abdominal, pero el tratamiento es lo que tiene que ver con el parto. ¿Sale? No voy a curar a una mujer embarazada si no pare. ¿Ok? Entonces, esos conceptos es importante que ustedes los manejen. Y aquí, para terminar, nada más les quiero mencionar, hablando de la absorción, las vías de administración, llámese vía enteral, vía parenteral o vía tópica. Aquí viene rectal e inhalatoria, pero son parte de lo que tiene que ver, en este caso, la vía tópica. Si yo tengo la presentación en cápsulas, esos están diseñadas para que se absorban en el estómago. Si tengo un comprimido, esos están diseñados para que se absorban en lo que tiene que ver el intestino delgado. Ojo, las cápsulas se pueden abrir y me las puedo tragar. Las tabletas las puedo machicar y me las puedo tragar.
pero los comprimidos yo no los debo de masticar, ni tragar, ni mucho menos, para que nuestro paciente se absorba en el intestino delgado. ¿Qué significa? Que si tengo un paciente que voy a darle medicamentos por sonda nasogástrica, están contraindicados que yo le administre comprimidos, porque no los puedo machacar. Sí les puedo administrar cápsulas, jarabes, de este caso tabletas, pero ni comprimidos ni grajeas, porque por la sonda nasogástrica no puedo mandarle yo ese comprimido que está así enterito para que se vaya hacia el intestino. Va a parecer tonto, pero te los voy a decir de una vez. Si tengo un medicamento que va vía intravenoso, no se puede administrar por sonda nasogástrica. Es que le dijeron que agarre la cápsula, la ampolleta, la abra y se la ponga por ahí. No. Si son ámpulas para que se administren por vía oral, no se administran por vía intravenosa. Por ejemplo, el Aderogil comercial, ¿no? El Aderogil, que es vitamina C. Viene en ampolletas, se inoculan por la boca. ¿Ok? Pero no se administran vía IV. ¿Vale? Entonces, les digo eso porque son preguntas de examen. Y voy a decir, ay, la profe, porque pregunta qué excepciones hay para la administración por sondas nasogástricas. ¿Van a llevar ustedes enfermería? Entonces, en enfermería ven las vías de administración, ven las sondas y todo eso. Entonces, medicamentos que son comprimidos no se administran por sondas. Solamente se administran por sonda los que se puedan triturar. Y los comprimidos no se trituran ni las grajeas. ¿Sale? Por ejemplo, un ejemplo de una grajea vienen siendo los anticonceptivos. Son así como pequeñas perlitas, pero las perlitas, si yo las perforo, tienen líquido dentro. Si digo yo una grajea de gelatina blanda, entonces se puede perforar. Pero igual no se van a echar por la sonda nasogástrica. ¿Vale? Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Espero que les haya gustado entonces su primer clase de farmacología para enfermeras. Y antes de irme, nada más les voy a poner el ejemplo que les decía ahorita al grupo 404, 406, perdón. Le digo, la pinocitosis viene siendo como cuando la mujer o el hombre tiene su primer novio, lo ve, lo apapacha y se lo come y pasa dentro de la célula. Eso es pinocitosis. No te rías, David, ¿a poco no es la imagen que está ahí? Es la pinocitosis. Entonces yo tengo disuelto en el plasma lo que viene siendo el medicamento junto con proteínas, aminoácidos, lo que sea, se invagina la membrana de la célula y captura todo y lo mete adentro de la célula. Eso es pinocitosis. Yo sé que ya no se les va a olvidar jamás lo que es pinocitosis si lo asocian con el novio que lo apapachan y se lo come en ese caso la celulita, ¿sí? Y pues ya con eso termino lo que tiene que ver ahorita con la clase de farmacología. Que tengan un excelente día. Yo sé que todavía tienen tiempecito. Ahorita subo los videos y les paso los enlaces. Gracias, mi amor. ¿Vale? Bye. Yo aquí ya tomé lista, ya vi quiénes estaban. Yellow, cambia tu nombre, por favor, para la próxima clase. Bye. Ya lo cambié, profe. Lo que pasa es que esta no es mi cuenta. Mi apellido es Bobo. Ah, ok. En el chat, ponme, por favor, tu nombre completote. Aquí en el Meet tiene donde dice clases virtual, están las personas, enseguida está lo del chat, ponme tu nombre aquí para dejarlo registrado. ¿Sale? Y fíjense que eso podemos hacer. Ustedes entran al chat y me ponen su nombre cuando ingresen a la clase y así vamos a dejar registrado en el chat la asistencia. Eso aplica para el próximo martes. ¿Sale? Y así me ponen su nombre completote, si hay algún cambio yellow ahí. Yo tengo amigos que se apellidan amarillas y tengo amigos que se apellidan rojas, así que no hay ningún problema. A lo mejor era por ahí. ¿Sale? Carlos, ¿despertaste? Ahorita, bro, ¿Okay? es que me falló el internet. Ándale, pues. Bueno, ok. Sale. Nos vemos el martes. Entren, por favor, practiquen los enlaces que tienen que entrar directamente del Meet para yo no les voy a dar accesos. Accesos que queden grabados ahí son sentadillas transmitiendo en vivo por Facebook. Bye. 100.